Úrsula. Un placer estar acá, acompañarlos. Un tema bastante interesante porque he escuchado durante muchos años que muchas personas quejan de este mal, de los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Los cálculos renales son formaciones de cristales de diferentes sustancias, las cuales llegan a formar algo sólido y lógicamente dificulta la salida de la orina y ocasiona dolor y diversos problemas adicionales. Mi padre y mi madre han sufrido durante muchos años de cálculos renales y he visto, soy testigo de esos episodios dolorosísimos que ellos han tenido. Antiguamente era mucho más complicado, ahora es incluso creo que un poco más viable el tema del tratamiento. ¿En qué consiste? Exactamente, ¿no? La principal característica del cálculo es el dolor, ¿no? Y efectivamente es un dolor muy, muy intenso que habitualmente lleva al paciente hasta buscar ayuda en emergencia. Es un dolor comparable prácticamente con un parto, ¿no? Es un dolor bastante intenso. Ahora, el cálculo está formado de diferentes sustancias, puede ser oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrudita, ácido úrico, cistina, sulfato de magnesio, es decir, tiene composiciones diversas y se generan habitualmente por un mal manejo de estas sustancias en el organismo. Ahora, doctor, perdóname, Uchi, esto como le mencioné hace un momento, tengo algunos familiares que padecen de esto y se les ha presentado muy jóvenes, incluso a mi madre, a mis hermanas, a mi padre también, más o menos a la edad, yo digo muy joven porque me toca la edad, más o menos a la edad que tengo yo. ¿Esto se presenta a partir de qué edad? Es precisamente la edad de presentación es habitualmente dentro de los 20 o 30 años, ¿no? Es una etapa bastante joven, sí. También puede haberse cálculos en personas mucho menores, en niños, en adolescentes. ¿En niños? Sí, hay cálculos en niños y en niños es predominante los cálculos en la vejiga. No pueden crecer grandes a pesar de la corta edad de los muchachos, ¿no? Pero sin embargo la mayor cantidad de presentaciones a partir de los 20, 30 años, un poco más en los hombres que en las mujeres. ¿Y los cálculos, la causa es el consumo excesivo de carnes rojas? Es una de ellas. Eso es lo que le dijeron a tu mamá, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles son las causas? Hay varias causas, ¿no? Una es el consumo excesivo de diferentes alimentos. Por ejemplo, las carnes rojas tienen un alto contenido de ácido úrico y urea. Y el ácido úrico justamente es uno de los componentes de los cálculos. Así es, sí. Igualmente otro tipo de alimento también, por ejemplo, yogur. Consumir yogur en exceso es una alta cantidad de calcio lo que uno está consumiendo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno forma cálculos o para evitar formación de cálculos, consumo de carnes, consumo de yogur en exceso, lácteos, todo lo que sea leche, pero en exceso. Alcohol no tiene mucha relevancia en lo que es cálculos, ¿no? Más bien lo que sí también es importante es, aparte de lo que es la leche y esto es el café y el cacao. El cacao, sí, el chocolate, doctor, el exceso de chocolate. Tenemos una llamada de Huancayo. Marlene, buenos días. Hola, Marlene. Parece que la llamada todavía no la tenemos. Me avisan apenas la tengamos. Ahí está. ¿Sí? Hola, Marlene. Marlene, buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días. De 14 años. Y el año pasado le han detectado en ambos riñones polvillo en los dos riñones. Entonces, como es niño, no le dan medicamentos. Y quisiera saber por qué se pudo formar y qué debo hacer para que desaparezca, porque solo me dicen que tome agua. Ok, Marlene, muchas gracias por tu pregunta. Más o menos lo que he logrado entender es que es un niño de 14 años que le han diagnosticado cálculos renales, pero que solamente le han dicho que tome agua, que no le han medicado nada. A ver, primero lo que tenemos que saber es que el diagnóstico de cálculos renales no se hace solamente con una ecografía. Hay muchos que le toman una ecografía y le indican tienes cálculos, entonces haz tratamiento, toma líquido o toma alguna sustancia, algún medicamento, y eso no es así. Actualmente lo que se realiza para determinar exactamente si hay o no hay cálculos renales es la tomografía. Se llama Urotem sin contraste. Este es un examen mucho más preciso porque tiene mucho mejor resolución para poder ver los cálculos. No solamente vemos tamaño del cálculo, sino también vemos consistencia y localización exacta.
Esos 3 parámetros son importantísimos para poder indicar qué tratamiento va a recibir, porque actualmente hay 5 tratamientos diferentes para cálculos renales. Eso le quería tocar, doctor. ¿Cuáles son los tratamientos que se hacen? O sea, ¿uno tiene que vivir con estos cálculos permanentemente? ¿Los debemos expulsar? ¿Cómo los eliminamos? Si se deshacen, ¿no? ¿Se pulverizan? También se pulverizan. ¿Cómo es? Exacto. El tema que acaba de mencionar Christopher es importantísimo, ¿no? Convivir con cálculos renales, ¿qué significa? Conlleva un riesgo de infección urinaria. Y la infección urinaria a nivel del riñón se llama pielonefritis, que es una infección más severa que habitualmente da con fiebre, náuseas, vómitos. Hay un compromiso generalizado de la persona que lo puede llevar incluso a una sepsis, que es una infección generalizada, y hasta cuidados intensivos. Entonces, es un tema muy, muy delicado y lo que se debe hacer es eliminar el cálculo. ¿Cuántas formas hay de eliminar el cálculo? Son varias, ¿no? Antiguamente, estamos hablando de hace unos 12 años, habitualmente estos cálculos se resolvían con corte, ¿no? Y hacíamos unos cortes bastante grandes para poder acceder hasta el riñón, aperturarlo y extraer los cálculos, ¿no? Actualmente la tecnología ha variado muchísimo y hacemos ahora cirugías endoscópicas, que pueden ser rígidas o flexibles. Endoscópica se llama cuando no hay ningún corte externo, solamente se usa la vía urinaria, la uretra, tanto en el hombre como en la mujer, para poder acceder hasta la vejiga y luego la uretra y hasta los riñones. Otra forma es la cirugía percutánea. La cirugía percutánea, como su nombre indica, es a través de la piel. Se hace por la parte externa, habitualmente por la zona posterior, y mediante unas agujas y la ayuda de rayos X podemos nosotros llegar hasta la zona interna que contiene los cálculos, dilatar ese trayecto y poder extraer con una cámara de video los cálculos que están internamente, ¿no? Claro, es fabuloso. Es que, claro, la tecnología ya ayuda muchísimo para poder avanzar con esto. Tenemos otra llamada, Exacto. doctor, de Arturo de Ventanilla. Buenos días, Arturo. Aló, buenos días. Sí, una consulta con el doctor. ¿Me escuchas? Arturo. Ya, mi pregunta es si los productos naturales, naturistas, ayudan a eliminar los cálculos. Por ejemplo, hay unos hongos chinos, ¿no? El ganoderma. Esa es mi pregunta. Gracias, Arturo. Es interesante siempre hablar del tema de la medicina alternativa, que se llama, ¿no? Hay que tener en cuenta que los médicos estudiamos los fármacos propiamente dichos, claro, y lo que está científicamente comprobado mediante estudios, que actualmente se hacen estudios que llamamos a doble ciego randomizado, significa que se agarra una población grande y se le da 2 tratamientos diferentes y se evalúan los resultados. Entonces, habitualmente nosotros manejamos con fármacos. Ahora, la parte de medicina alternativa, es cierto, de alguna forma las hierbas, otras sustancias pueden ayudar a incrementar la diuresis, ¿no? A incrementar la orina, la producción de orina. Y esto favorece a la expulsión de cálculos. Ahora, doctor, tenemos los cálculos y también tenemos arenilla. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los cálculos podemos decir que ya es cuando está bien formado. Bien formado se dice cuando, cuando es una piedrita de unos 3 o 4 milímetros. Cuando es menor de esa dimensión, ¿no? 2 milímetros, 3 milímetros, a lo mucho, se puede llamar microlitiasis o arenilla. Es un hallazgo frecuente en las ecografías, ¿no? Pero no significa que el paciente tenga cálculos. Ahora, por ejemplo, si yo micciono y mi orina está turbia y la veo como si tuviese arenilla, ¿este es un signo de alarma de que yo diga, uy, aunque no sienta mucho dolor, ni al miccionar, ni en la parte del riñón, esto es un signo de alerta que diga, uy, posiblemente puedo tener cálculos renales? Sí. Así. Sí, porque, claro, las características de la orina son importantes. La orina debe ser clara y, lógicamente, cuando uno consume menos líquido, la orina se concentra, se vuelve más amarilla, incluso hasta adquiere un olor un poquito característico, un poco fuerte. Sin embargo, hay que estar alerta de estos signos, porque efectivamente pueden indicar una infección urinaria, pueden indicar también la presencia de cálculos y, lógicamente, amerita una evaluación, ¿no? Que como son un examen de orina o un urocultivo, una ecografía como mínimo, y si en la ecografía encontramos algún hallazgo sugerente de cálculos, complementarlo con una tomografía sin contraste. Ahora, doctor, corríjame si me equivoco con lo que más o menos estoy entendiendo de toda esta conversación. Básicamente, si nosotros cuidamos nuestra dieta, nuestra alimentación, vamos a prever de alguna manera los cálculos. Es la única vía que yo he entendido que hay.
Efectivamente, sí, es un buen método, pero tengamos en cuenta que no solamente la producción de cálculos depende de lo que ingerimos, sino también depende del organismo que lo recibe. De lo que producimos también. ¿Qué significa? Que si el organismo tiene predisposición para hacer un mal manejo de calcio, o tiene calcio muy alto en sangre, o tiene ácido úrico muy alto en orina o en sangre, va a llevar a la formación de cálculos. Es por una enfermedad ya del propio paciente. Del paciente, no Hay, por ejemplo, necesariamente... hiperuricemia, que significa el aumento de ácido úrico en sangre. También hay hiperuricosuria, ácido úrico incrementado en orina. Esto tiende a formar cálculos, así los pacientes consuman todo natural, ¿no? Igual tienen ya una tendencia, ya hay tendencia familiar, como bien indicabas, parte de tu familia a veces puede tener papá, mamá, hermanos, cálculos. ¿Y eso ¿no? se hereda? Hay una tendencia genética, ¿no? Hay un factor genético en todo esto, detrás de todo Yo esto. todavía con mi familia ando pasando así desapercibido porque a todos, sí, a mi mamá le sacaron la vesícula con 48 cálculos, una cantidad. No, y le hemos visto los cálculos cuando... Y ella ha expulsado varios cálculos renales de tamaños considerables y le he visto en episodios... Súper dolorosos. Sí, muy dolorosos. Igual en mis hermanas, yo hasta el momento felizmente... Te está salvando. Toco felizmente. madera, no pasa nada, pero siempre igual al pendiente, siempre estoy al cuidado Algo de que mi le dijeron alimentación. a su mamá también con la cuestión de los alimentos es que evite alimentos que contengan semillas, pepas, como el tomate, la sandía, el melón. Cualquier alimento que contenga alguna semilla no la debe consumir. ¿Qué ¿Esto tan es cierto así? es esto? Sí, es cierto, es decir, las semillas, incluso los frutos secos en abundancia, ¿no? podrían llevar a la producción de cálculos. Es cierto. Entonces sí hay que cuidarse con los alimentos. Ahora, si yo, por ejemplo, soy una persona sana y quiero saber si soy propensa a tener cálculos renales, ¿qué exámenes me tendría que realizar? Como mínimo, un examen de orina Ya. y una ecografía. Son los exámenes mínimos que pedimos. El examen de orina, ¿por qué? Porque habitualmente hay sangrado microscópico que uno no lo puede ver a simple vista y sin embargo microscópicamente en el examen de orina sí se puede captar. ¿Qué sucede? Que los cálculos en diversas partes de la vía urinaria, ya sea dentro del riñón o en el uréter, al momento que uno respira, hace sus actividades diarias, el cálculo se mueve y roza las paredes del uréter, que nosotros le llamamos urotelio. Entonces, el roce de ese urotelio produce que desprenda células sanguíneas rojas, hematíes, y eso se ve demostrado en el examen de orina. Se complementa con la ecografía y de esta forma podemos tener pues un cuidado más cercano de lo que es el riñón, ¿no? ¿Y tener constantes infecciones urinarias puede derivar a cálculos renales? Dependiendo de la causa de la infección urinaria, sí. Hay pacientes que tienen infecciones urinarias por estrechez, por ejemplo, de la zona de la unión entre el uréter y la vejiga, ¿no? O puede tener ya cálculo renal que está produciendo la infección urinaria. Entonces, de alguna forma sí se puede producir, ¿no? Cálculos renales a consecuencia de una infección. ¿Y el Escherichia coli se considera como una infección urinaria que tiene que ver con el riñón? Excelente tu pregunta. Mira, las bacterias que comúnmente ocasionan infección urinaria son a la cabeza, Escherichia coli, 80% de las veces es producida por ella. Puede ser Klebsiella, Serratia, Enterobacter, pero hay una bacteria característica de la infección urinaria que es el Proteus. Proteus. ¿Ya? Proteus mirabilis es su nombre completo. Entonces, el Proteus es una bacteria que tiene la característica de que habitualmente cuando infecta la orina es porque hay un cálculo en alguna parte de la vía urinaria. Es como que te está avisando la Un aparición de aviso. esa bacteria. Sí, así es. Es más, cuando uno como médico nos llega a la consulta a una paciente que tiene una infección urinaria, nunca ha tenido síntomas, pero la tiene por Proteus, ojo, hay que hacerle un descarte de cálculos renales. Doctor, justo, creo que no hemos tocado, no hemos profundizado mucho. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué se siente cuando uno tiene cálculos en los riñones? El síntoma predominante es el dolor lumbar, es el dolor en la parte posterior que luego se ubica hacia la zona anterior que le llamamos flanco y va bajando, ¿no? Porque hay que acordarnos que la vía urinaria empieza en el riñón, va por el uréter hasta llegar a la vejiga. Entonces los síntomas son bastante similares. El dolor inicia en la parte posterior, se va hacia el flanco, baja un poco a donde le llamamos fosa ilíaca o la zona de los genitales, la zona inguinal, tanto en hombres como mujeres. Esos son los síntomas característicos. A veces puede ir acompañado de hematuria, de sangrado al orinar también, que es bastante frecuente. Eso ya estamos hablando de algo grave. No necesariamente, ojo con eso, ¿no? No necesariamente el hecho de ver sangrado en la orina es algo grave. Yo me asustaría. Habitualmente sí,
lógicamente cualquier persona, claro, mira sangre al momento de miccionar y se asusta, ¿no? Pero no tiene que ver mucho con la gravedad, ¿ok? Doctor, conclusiones, por favor, para que la gente y recomendaciones para que la gente tenga en cuenta. Claro. La recomendación sería, en primer lugar, tomar bastante líquido. Una ingesta adecuada de líquido sería 1,5 litros a 2 litros de líquido al día. Entonces, medirse con el consumo de la sustancia que ya hemos conversado anteriormente, ¿no? Que pues, las carnes rojas, cuidado con el cacao, cuidado con los lácteos excesivos, ¿no? Y bueno, lógicamente a partir de los 40 años hacerse ya chequeos preventivos para evitar todo este problema, ¿no? Y lo más saltante también es que actualmente, como ya dijimos anteriormente, el tratamiento de cálculo se hace ahora en base a láser. Tenemos el láser Holmium, que es una tecnología mínimamente invasiva, y la cirugía percutánea para solucionar todos estos tipos de problemas, ¿no? Doctor, un placer poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Y ya sabes, si tienes alguno de los síntomas que hemos mencionado el día de hoy, acude a tu doctor, que son las únicas personas que te pueden aconsejar y te van a decir qué es lo que tienes que hacer correctamente, ¿no?